De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, apenas tenemos 4 muy desafortunadas, pero solo 4 muertes. La pandemia también está golpeando muy duro a México, en donde ya hay más de 135,000 personas fallecidas. Mi nombre es Jorge Peñuela Zúñiga, tengo 35 años, soy médico general y me desempeño como coordinador médico y jefe de urgencias en un hospital particular y como médico de guardia para la Secretaría de Salud. Actualmente resido en la ciudad de Mexicali, Baja California. Decidí ser médico en parte por la influencia de mi papá. Mi papá es médico y a mí me encantaba verlo trabajar con sus pacientes. Soy niño de hospital, crecí en los hospitales donde él trabajaba, pasé gran parte de mi infancia en los consultorios donde él veía a sus pacientes. Entre esa influencia que ejerció mi papá y la dinámica que yo veía entre él y sus pacientes, entre él y su trabajo, entre él y los hospitales, y el hecho de que siempre estuvo presente como una opción sin importar cuáles fueran mis intereses en cualquier momento, creo que eso fue lo que me ayudó a decidirme por la carrera de medicina. Oye, ¿le vas a regresar este libro a la señora o se lo llevamos al señor del Se lo donamos el rincón? No, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Tendedero de libros. Aunque se supone que esto es mi vida cotidiana, en este momento estoy trabajando viendo el grupo de traslados de pacientes COVID. Sí, es lo que estaba pensando. Creo que los principios más importantes para un médico son la ética y la moral. Yo creo que siempre tienes que ser muy, muy ético cuando la vida y la salud de un paciente está en tus manos. Y siempre tienes que hacer lo que es mejor para tu paciente y no para tu bolsillo o no para tu crecimiento personal o profesional. Recuerdo mucho a uno de mis maestros que comentaba que el paciente no es un sujeto de estudio, el paciente es un ser vivo, es una persona, y que no nada más nos enfocáramos en el aspecto biológico del paciente, que es generalmente lo que nos concierne a nosotros, sino que lo viéramos también como una persona y como un ente que forma parte de una sociedad. Mi experiencia en el área COVID ha sido ahora sí que un carrusel de emociones. Hace aproximadamente un año, cuando estuvimos en lo peor de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando no había un tratamiento bien establecido, cuando no había medicamentos y muchas carencias en el sistema, era muy difícil emocionalmente estar en esa área. En el hospital universitario, un hospital que fue edificado estrictamente para la pandemia, con capacidad de 50 camas, y sin embargo llegamos a tener 52 pacientes, con pacientes en lista de espera en centros de salud, con pacientes en lista de espera en consultorios, con todas las instituciones de salud abarrotadas y sobresaturadas de pacientes. Muy, muy pesado ver pacientes morir todos los días. Yo creo que en lo que va de este año he visto más pacientes perder la vida que en toda mi práctica profesional acumulada. Hay muchos aspectos a considerar. Hay carencia de recursos en muchas áreas. La manera en la que lidiamos con esa falta de insumos realmente fue la mayor parte del personal. Conseguía los cubrebocas, conseguía el equipo de protección, conseguía los guantes, las botas, los gorros para protegernos por su propia cuenta. Todos teníamos una cajita con cubrebocas en casa, todos traíamos una cajita con guantes en el carro para cuando el insumo estuviera como faltante en el hospital y tú tuvieras que entrar con o sin él, tuvieras un par de guantes para poder entrar y protegerte a ti mismo y proteger a tu familia cuando llegaras a casa. Y en cuanto a la falta de ventiladores, en cuanto a la falta de camas de hospital, en cuanto a la falta de infraestructura, yo creo que ahí fue algo con lo que no pudimos lidiar.
era muy triste ver cómo había pacientes que a lo mejor con un poquito más de recurso hubieran tenido un mejor pronóstico, que a lo mejor con acceso a un ventilador pudieron haber tenido una oportunidad de vivir. Sin embargo, a nosotros nos tocaba agarrarles la mano y estar con ellos y acompañarlos hasta su último momento, ¿no? Sabiendo que tal vez de haber tenido un poquito más de espacio en otros hospitales de segundo o tercer nivel, el desenlace pudo haber sido distinto. Vamos a platicar con ellos, voy a platicar con COFEPRIS y con el secretario de Salud para efectos de que a todos, si va a ser a restaurantes, si va a ser a bares, que a todos pues se les mida con la misma vara, ¿no? O sea, no vamos a permitir los antros que estén a reventar. Mexicali fue una ciudad muy responsable en cuanto a los protocolos de seguridad contra COVID, y pues se vio reflejado en la sobresaturación de los servicios de salud, en la tasa altísima de mortalidad que tuvimos. Es coraje y tristeza. Coraje porque es algo que se puede evitar y es algo de lo cual la sociedad no es completamente responsable, o no solamente ellos son responsables. Creo que en gran medida el gobierno es responsable de evitar ese tipo de eventos en los cuales el público se pueda aglomerar. Y tristeza, porque sabemos que muchos de los pacientes que están ahí se van a enfermar, se van a complicar, le van a costar dinero a las instituciones, corren riesgo de perder la vida y, peor aún, pueden costarle la vida a sus seres queridos. Porque muchas veces esos familiares o esas personas que están ahí en los eventos son personas jóvenes que tienen relativamente un buen pronóstico. Pero muchas veces esos familiares, o esas personas, perdón, viven con un abuelo, viven con un papá que ya es mayor, que tiene enfermedades crónicas. Y muchos de esos adultos mayores van a perder la vida por la responsabilidad de un hijo o de un nieto. Aspectos que extraño de mi vida cotidiana antes de la pandemia: la falta de energía. Siempre estoy cansado, paso muy pocas horas en mi casa. Y esas pocas horas que estoy en mi casa realmente no tengo la energía para realizar actividades. Me pongo a ver películas en la sala y me quedo dormido. Entonces yo creo que ese es el aspecto que más extraño, el no estar crónicamente cansado. No he podido ver a mis papás. Tengo un sobrino que nació un par de meses antes de que iniciara la pandemia y pues básicamente a él no lo conozco. El ser un trabajador de la salud de alto riesgo me ha costado y me ha obligado a hacer el sacrificio de no visitar a las personas que me gustaría ver un poquito más seguido, ya que ellos corren el riesgo de enfermarse a través de mí. Vacunarse sería la primera opción. La vacuna está ahí, la vacuna funciona. Las vacunas, si bien no garantizan que no te vas a enfermar, tienen un porcentaje altísimo de protección contra enfermedad grave y muerte, probablemente superior al 95%. Entonces yo creo que eso es algo que, si hubiéramos tenido desde la primera o segunda ola, se hubieran salvado muchísimas vidas. Lo tenemos ahora y aún así hay mucha gente que no quiere vacunarse por temor, por teorías de conspiración, por muchas otras cosas. Yo sé que todos estamos cansados, es algo que nos ha tenido de cierta manera estancados ya durante casi 2 años, pero el querer regresar a la vida normal, el querer regresar a eventos sociales, el querer regresar a eventos deportivos masivos, a conciertos masivos, lo único que va a hacer prolongar la pandemia, la contingencia. Entonces yo creo que si somos pacientes, nos aguantamos un poquito más, unos cuantos meses más, yo creo que podemos superarlo de manera más rápida. Entonces yo creo que la vacuna y paciencia son 2 cosas que nos pueden ayudar mucho como sociedad. A pesar de que estoy seguro de que mi vida sería mucho más tranquila, mi vida sería mucho más relajada y tendría mucho más tiempo para estar con mi familia, creo que a pesar de todo eso no cambiaría mi labor y no dejaría mi puesto como médico de primera línea, a pesar de que me facilitaría mucho las cosas. Es una responsabilidad que siento con la sociedad y creo que voy a seguir ahí hasta que esto termine o hasta que mis itinerarios y mi salud me lo permitan.